escrito. Así que bueno, el estilo es diferente a los escritos, que después también van a ver, pero tener en cuenta eso, ¿no? No sé si ayuda a entenderlo más. Y después, bueno, ir marcando lo importante, ¿no? Específicamente en esta clase es como todo bastante importante, y es una clase que es fundamental para la materia, ¿sí? Porque articula la cuestión de lo que veníamos viendo de la ciencia moderna, ¿sí? Que veníamos viendo la ciencia moderna surge, digamos, dejando atrás a la epistema antigua, ¿no? Y surge con la prioridad de la teoría por sobre los sentidos, ¿no? O sea, la matemática por sobre la percepción sensible. Y esta matemática la podríamos definir como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje es el lenguaje de la ciencia. El lenguaje de la ciencia es el lenguaje matematizado y se escribe, ¿no? Se escriben fórmulas y no se habla mucho, digamos, ¿no? O sea, más que todo se escribe. Y ese modo fue el modo que hizo callar a los planetas, ¿no? O sea, viendo más allá de la clase lo que estamos viendo, toda la esfera celeste, antes de la ciencia moderna, digamos, se puede decir que tenía cualidades, ¿sí? O sea, tenía cualidades, los objetos pesados caen, bueno, todas esas cualidades del aristotelismo, que eran más que todo descripciones de lo que la percepción nos aportaba. La ciencia moderna deja de lado la cualidad y entonces le da lugar a un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje científico, que este es el lenguaje de las fórmulas, ¿sí? Que son puros enunciados, y que bueno, en esta clase vamos a encontrar un poco de eso, de qué lenguaje se trata en la ciencia, ¿sí? Qué tiene que ver el psicoanálisis con el lenguaje, ¿no? O sea que el pasaje que estamos viendo es el pasaje justamente de la ciencia, digamos, de la edad, digamos, de la epistema antigua a la ciencia moderna, ¿sí? En esta introducción de Gran Otro podemos ver algo de eso. ¿Sí? Bien, eso como introducción, ¿no? O sea, ese es el marco en el que está esta clase, por eso la estamos viendo ahora, después de haber visto Coiré, ¿sí? Porque tiene que ver con eso de la cualidad al lenguaje, al justo lenguaje, a la pura sintaxis, ¿sí? Así que bueno, ahora empezamos con la clase, ¿sí? Introducción del Gran Otro, ¿sí? Muchas veces se llama, se lo nombra este texto como al Gran Otro, bueno, es del Gran Otro, ¿sí? Y nos recuerda a un texto freudiano, ¿sí? Que es Introducción del narcisismo, ¿sí? Y que está siendo, digamos, en este seminario trabajado, ¿sí? En estos seminarios, más que en otros que vienen más adelante, se nota más la participación del público, se nota más, ¿sí? Que van leyendo textos entre todos, que van, digamos, trabajando textos freudianos entre varios, ¿sí? Esta clase es la clase 19, o sea, está bastante al final del seminario número 2, que se llama El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, ¿sí? O sea que va a trabajar bastante el concepto del yo, ¿sí? El concepto del yo, que no es lo mismo que el del sujeto, ¿sí? El sujeto y el yo no son lo mismo, y eso también lo van a ir separando, lo van a ir clasificando y lo van a ir entendiendo con el paso de las clases, ¿sí? Eso no es tan difícil. El yo corresponde, ¿sí? ¿A qué registro? ¿A qué registro corresponde el yo? Al registro imaginario, sí. ¿No? Y el sujeto al simbólico, ¿sí? Lacan se mueve con 3 registros: simbólico, imaginario y real, ¿sí? Los 3 son importantes, ¿sí? Los 3 no hay, no como más importante uno que otro, sino los 3 registros son importantes, ¿sí? Son los registros del aparato psíquico, ¿sí? El aparato psíquico está anudado con esos 3 registros,
y si se desanuda uno, ¿no? Bueno, eso que se ve más adelante con la cuestión de los nudos, pero por ahora lo que está diferenciando es el registro imaginario del simbólico, que también lo podemos ver con la ciencia moderna y la epistema antigua, ¿no? Porque en la epistema antigua era un conocimiento más imaginario, y más de los sentidos. En cambio, en el paso a la ciencia moderna hay un descubrimiento simbólico, ¿no? Como también ustedes pueden ver en el Menom, creo que David Ledesma había mencionado algo en la clase pasada, respecto al descubrimiento de la raíz cuadrada, ¿sí? En la clase del Menom. Eso tiene que ver con avances simbólicos, y en la ciencia moderna lo que vemos es justamente eso, ¿no? Se dejan de lado lo imaginario para dar lugar a lo simbólico, ¿sí? Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de la inercia, es algo que no lo podemos ver, ¿sí? Porque cuando abandonamos un objeto a su movimiento, vemos que se detiene y no sigue hacia el infinito como dice la ley de inercia, ¿sí? O sea que... Sí. Disculpe que la interrumpa. Yo la clase pasada no pude asistir. Quería saber qué texto habían dado para no perder el hilo. Y qué texto, creo que el de hoy es el de Lacan, Introducción del Gran Otro, ¿no? Exacto. Hoy es ¿Y el de introducción. la clase pasada? En la clase pasada vimos las meditaciones de Descartes, Ah, ¿sí? genial. Y vimos un poco el texto del sujeto de la certeza en Lacan, pero digamos, eso está en la ampliatoria, no, yo Bueno. un poco, pero más que todo las meditaciones de Descartes, ¿sí? Bueno. Vimos la cuestión del descubrimiento del sujeto por parte de Descartes, ¿sí? Descartes descubre el sujeto, más que todo, vimos eso, y el momento en el que lo descubre, ¿sí? Que es en el cogito, ¿sí? En el cogito, en el pienso, en el descubrirse pensando, ahí hay una emergencia del sujeto, ¿sí? Entonces trabajamos algo de eso, podés quizá ver algunos videos que estén cargados sobre el tema de los otros profesores, ¿sí? O bueno, yo también subí en el Classroom, me parece que subí una guía, no estoy seguro, después me voy a fijar. Y ya que está, eso también, el número del Classroom. No interrumpo más, lo prometo. ¿Alguien lo puede buscar? Yo no, lo tendría que buscar. Si alguien lo busca y lo pasa, lo comparte acá en el chat, ahí me parece que Martín lo... Dale, gracias. No. Bien. Bueno, ¿no? Por eso, digamos, estamos viendo esta clase, porque tiene que ver con Descartes y tiene que ver con el sujeto, sí, también esta clase. Así que bueno, continuamos. Ahí pasaron el código. Gracias, Martín. En esta clase, entonces, decíamos que introducción del gran otro tiene que ver un poco con introducción del narcisismo, ¿sí? O al menos resuenan los títulos de los nombres. Es del gran otro, ¿sí? O sea, en el sentido de que se va a introducir al gran otro acá, en la lógica lacaniana, digamos. Se va a hablar del gran otro, se va a introducir el gran otro, ¿sí? El gran otro es del registro simbólico, ¿sí? Y es una alteridad radical, digamos, va a estar el semejante y va a estar el gran otro, ¿sí? El gran otro entonces va a ser ese tesoro de los significantes y va a ser definido acá como una alteridad radical, ¿sí? Va a empezar justamente con esta pregunta que ya la había esbozado en la clase anterior, que es ¿por qué no hablan los planetas? Digamos, esta pregunta rara tiene que ver con la epistema antigua, ¿sí? En la epistema antigua los planetas se puede decir que hablaban, esto quiere decir que se les hace decir cosas, digamos, el ser humano es capaz de hacer hablar a las cosas, ¿sí? O sea, hacer hablar por medio de cuestiones de la astrología, por ejemplo, ¿no? Los planetas, si está la conjunción de no sé qué planeta con qué otro, vas a tener un buen día, o bueno, te van diciendo cómo va a ser tu vida de acuerdo a los astros, ¿no? Eso sí, eso por ejemplo es hacer hablar a los planetas y a las estrellas, ¿sí? No está ni bien ni mal, pero la ciencia los hace callar. Los hace callar porque ese caos inicial, ¿sí? Ustedes saben que los planetas eran difíciles de ubicar porque como se mueven, y en la física aristotélica
el planeta Tierra estaba en el medio y supuestamente todo giraba alrededor del planeta Tierra, no coincidían mucho las predicciones, entonces era como que no se los había hecho callar aún, ¿sí? Incluso los movimientos de los planetas o la física de los planetas y de la esfera celeste era otra, ¿sí? En cambio, se los calla cuando Newton escribe la teoría del campo unificado, digamos, ¿no? O sea, cuando la fórmula de la gravedad, que mantiene todo unido y que, digamos, genera una unificación entre el cielo y la tierra, y todas las leyes de la física son tanto para el cielo como para la tierra, o sea que a partir de la ciencia moderna hay las mismas leyes tanto para el cielo como tanto para los cielos como para la tierra, ¿sí? Y ahí también se los hace callar, ¿sí? Se los hace callar, me estoy adelantando porque eso viene más adelante. Primero empieza con esa pregunta, entonces, ¿por qué no hablan los planetas? O sea, se sabe que no hablan, pero ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, va a mencionar, a paso seguido, una cuestión interesante con respecto a la política, ¿sí? Como, digamos, menciona el libro de Hitler, Mein Kampf, ¿sí? Mi lucha, y lo va a tomar como un ejemplo de cómo se puede tratar a los seres humanos como lunas o como planetas, calculándoles las masas, ¿no? Por ahí hay una dimensión de la política que tiene que ver con las estadísticas, ¿no? Con calcular, con cálculos, ¿sí? Y de ese modo se calla también a las personas, ¿no es cierto? O sea, no son más que un número en una cierta dimensión de la política, ¿sí? La política no es todo eso, pero bueno, también se puede hacer un psicoanálisis de lunas, dice Lacan, ¿sí? Y esto tiene que ver con esta cuestión, con hacer callar, con, digamos, estudiar el objeto, ¿sí? Estudiar el objeto sin escucharlo, ¿no? Acá va a haber siempre esta cuestión entre la escucha psicoanalítica, ¿sí? Y el creer que uno sabe, ¿no? Creer que uno sabe sobre un objeto, ¿no? O sea, el científico, ¿qué hace? El científico sabe sobre un objeto por medio de un lenguaje, ¿no? Bueno, en el psicoanálisis se trata de eso, por medio de un lenguaje vamos a hacerlo callar al sujeto, o sea, lo vamos a hacer hablar tanto para que al fin y al cabo después se termine callando, ¿sí? Acá empieza a entrar una crítica con los postfreudianos, en donde los postfreudianos tienden a cierto ideal, a cierta superación, a cierta completud. Los postfreudianos tienden a que uno sea eso que dice que es, ¿no? Que uno se identifique con lo que es. Esto quiere decir hacer un yo, ¿no? Yo voy tirando algunas cosas para que ustedes vayan escuchando y después las vamos a ir desarrollando. Digamos, en cambio, el psicoanálisis lacaniano y freudiano, uno no es lo que dice que es, ¿no? La cuestión del inconsciente, justamente, el inconsciente está ahí para mostrarnos otra verdad, ¿sí? Es la ranura por donde se filtra todo esto que tiene que ver con nosotros y que nosotros no lo conocemos, ¿sí? En los sueños, en los lapsus, o sea que va a ir en contra de ser de la identidad, digamos, uno no es lo que es, por más que parezca medio raro, uno no es lo que es, sino que también es otras cosas. Uno no es solo uno, sino que hay una pluralidad en uno, ¿no? Sin ponernos místicos, esta pluralidad tiene que ver más que todo con este sabernos sabido, ¿sí? Con esta cuestión del inconsciente que descompleta todo lo que podemos decir, porque uno puede hablar, ¿no? Yo soy esto, lo otro, me gusta lo otro, y después de repente se equivoca, dice otra cosa, ¿sí? Y ahí, ¿no? Se descompleta esa supuesta unidad que critica Lacan de los postfreudianos, ¿no? Como que los postfreudianos tendían a escuchar con esa intención, ¿no? O sea, escuchaban, hacían un psicoanálisis, pero trataban siempre de apuntar a cierto ideal, ¿no? A cierta superación, ¿sí? Como que haya
un final feliz, podríamos decir, bien norteamericano, ¿sí? Los posfreudianos son una corriente digamos, psicoanálisis, pero más centrado en el yo, y se desarrolló más que todo en Estados Unidos, ¿sí? Lacan está dialogando con ellos. Entonces, después de esto del psicoanálisis de Luna, ¿no? Que lo acabamos de decir, que tiene que ver con medir, usted cualquier cosa me paran, ¿sí? No sería una interrupción, sino justamente lo contrario, ¿sí? Lacan, después de esto del psicoanálisis de lunas, psicología de lunas, menciona esta cuestión de que estuvo hablando y que quedó medio disconforme con Profe, esto, ¿no? Sí. perdón, si vamos a ir por el texto, ¿podrías ir cantando las páginas, así vamos siguiendo? Perfecto. En la 354 del seminario, digamos, del libro, no sé si le figura así, está en el párrafo primero, digamos, por ejemplo, rara vez estoy contento. ¿Sí? Antes venía lo del psicoanálisis de lunas, y ahora viene con esta cuestión de que rara vez estoy contento, ¿sí? ¿Y qué se introduce acá? Se empieza a introducir una diferencia, ¿no? Una diferencia en relación a lo que yo mismo siento de mí mismo, de lo que yo mismo dije en algún momento, y es que estoy contento, que no estoy contento, pero que los demás están contentos, entonces yo debería estar contento porque los demás están contentos, y empieza medio ahí, ¿no? A jugar con este contento y no contento. O sea, lo que hay ahí es que uno cuando prepara algo, ¿no? Para otro, si el otro le gustó, uno se pone contento, pero también uno mismo se fija a ver si lo dijo bien o no, y puede ser que los demás te mientan para hacerte sentir bien, ¿no? Entonces entra toda esa dimensión. ¿Qué va a decir Lacan? En esto difiero yo de un planeta. O sea que no somos iguales a nosotros mismos. Un día nos levantamos y pensamos que lo que dijimos estuvo bien, después alguien nos dijo que estuvo mal, y entonces nos bajoneamos, ¿no? Hay justamente todo lo contrario en el ámbito del ser humano, ¿sí? O sea, no hay esto del planeta de que siempre quede igual a sí mismo, ¿no? Esto siempre igual a sí mismo, lo tienen los planetas, ¿sí? Lo tienen las estrellas, siempre quedan iguales a sí mismos y nunca cambian. Entonces, bueno, ahí más o menos va, digamos, se creó. Sí. Ahí en el chat una chica creo que pregunta si los post-freudianos podrían ser pensados como las psicoterapias. No sé si es una... Bueno. Por ahí pregunta, sí, es una pregunta bastante pertinente para, bueno, o sea, pensar en lo que estamos hablando. Gracias, Lucas. Sí, digamos, no sé muy bien, digamos, una psicoterapia, si podrían ser pensadas, habría que ampliar un poco más, ¿no? Como psicoterapia, hay muchas, ¿no? Muchas psicoterapias. Digamos, por ahí, no sé, se me viene esto de que el psicoanálisis no es una terapia, se escucha por ahí, ¿no? O de que el psicoanálisis, ¿sí? no es su intención curar, y que en este sentido podría ser los posfreudianos entendido como una psicoterapia en el sentido, digamos, más vulgar del término, de que, bueno, es una cura, ¿sí? Se pretende una cura. Entonces, en ese sentido, podría ser considerado como una psicoterapia, porque está diseñado para una cura. De hecho, hay un texto que va a tomar Lacan acá, que es Variantes de la cura tipo, ¿sí? Habla de cura y habla de cura tipo, o sea que tiene que ver con esta cuestión ortopédica casi ¿no? Que creo que por acá en algún lado lo mencionaba, de los dentistas, en el sentido de que van a tratar de solucionar lo que no anda, ¿no? El psicoanálisis no es que no quiera que... Sí, una cosa y sí, dale. no es que el psicoanálisis no quiera